La verdad es que, escuchándole defender el presupuesto de su departamento, de su ministerio, no he podido por menos que pensar eso que se dice habitualmente, ¿no? Eso de ¿a dónde vas, manzanas traigo? El refranero español lo que tiene es que tiene un refrán para cada oportunidad. Y si por algo se puede caracterizar la acción de su Gobierno, pero particularmente la acción de su ministerio, es por decir justamente lo contrario de lo que hacen o de lo que pretenden hacer o de aquello que pueden hacer con los instrumentos de que se dotan. Es verdad que usted nos lo ha explicado y nos lo ha explicado de una manera clarísima. De la misma manera que la semana pasada la ministra de Sanidad nos explicó que se excluían colectivos de la atención sanitaria para conseguir la universalidad, usted hoy nos ha explicado que suben las tasas o ponen tasas para conseguir la gratuidad. Es una cosa que tiene su aquel, tiene su gracia, si uno no supiera que lo que hay por debajo es justamente eso, una intención y un interés en decir lo contrario de lo que se practica. Mire, usted llegó al Parlamento, usted llegó al Gobierno, y recuerdo bien la primera intervención anunciando una serie de grandes reformas, de reformas estructurales, de reformas que fueron, yo diría que bien acogidas, o de anuncios de reformas que fueron bien acogidos porque eran precisamente grandes reformas estructurales que necesitaba el país. Pero lo que ha ocurrido desde que usted hizo aquellos anuncios hasta el día de hoy me permite afirmar que lo que usted o ustedes llaman reformas, para que no crea el señor ministro que estoy personalizando mi intervención, lo que ustedes llaman reformas es puro tancredismo, es seguir haciendo lo que estaban haciendo o incluso presumir de mantener aquello que se estaba haciendo. Usted lo ha definido de una manera, yo diría que, en fin, original, pero por otra parte bastante clarificadora. Al referirse a que cumplían los compromisos, usted ha ido más allá del cumplimiento de los compromisos y ha dicho somos herederos del Gobierno. Y esto creo que es ir bastante más allá de lo que otras veces se dice críticamente de la herencia recibida. Usted ha considerado su Gobierno heredero del Gobierno socialista, y yo, que creía que los gobiernos se elegían, parece que hay otro concepto, que es que los gobiernos se heredan naturalmente de forma alternativa. Quiero defender en este trámite un trámite breve, o procuraré hacerlo con brevedad, una vez explicado o una vez planteada esta reflexión de carácter general que tiene que ver con su ministerio, señor ministro, pero no exclusivamente con su ministerio. Por lo menos la referencia de carácter general hacia el tancredismo no es solo suyo. Pero quiero hacer esta intervención, digo brevemente, porque francamente nuestro portavoz en la Comisión de Economía, el señor Álvaro Anchuelo, durante todas las sesiones de la semana pasada ya se trabajó argumentalmente cada una de las enmiendas que habíamos presentado, ya dio todo tipo de argumentos para conseguir un acercamiento siquiera con el Partido Popular, y fue absolutamente imposible encontrar ningún tipo de acuerdo. No fuimos capaces en las más de 300 enmiendas de encontrar ni una sola, de que ustedes encontraran ni una sola que fuera siquiera relativamente una mejora de lo que son los presupuestos que han planteado. Por tanto, si él no tuvo éxito con la brillantez que le caracteriza, pues no espero que tenga yo éxito con mis argumentos en este trámite, pero sí que cumpliré el trámite y explicaré siquiera someramente la parte sustancial, que es la enmienda a la totalidad que nos ha merecido su departamento. Su departamento, el presupuesto de su departamento, parte de una serie de premisas, señor ministro, que no podemos compartir, porque desvirtúan las asignaciones presupuestarias que ustedes realizan, haciendo imposible el cumplimiento del propio presupuesto, el cumplimiento de lo que ustedes plantean como sus objetivos. Es lo que le decía antes, es que hacen un discurso, pero luego plantean el presupuesto de forma que es imposible que cumplan esos objetivos. Es decir una cosa, practicar justamente la contraria.
En primer lugar, no nos parece de recibo manifestar que en España se produce un abuso de acceso a los órganos judiciales o que los recortes en la justicia se pretendan justificar precisamente en ese exceso de litigiosidad. Ustedes afirman que hay un exceso de litigiosidad y luego, a partir de que hay un exceso de litigiosidad, todos los recortes en la justicia están justificados en ese exceso que ustedes lo plantean como si fuera una especie de vicio de los españoles, que nos da el vicio y que como no sabemos qué hacer y va tan bien la justicia y además resuelve todo tan rápidamente, pues que nada, que vamos a litigar y que vamos a los tribunales porque encontramos, digamos, un interés particular y una forma particular de salir de nuestro aburrimiento y de caer en un vicio de estas características. A mí me parece, señor ministro, que lo que resulta necesario combatir no es ese supuesto exceso de litigiosidad, insisto, como excusa para incrementar las tasas y otras medidas disuasorias, sino las razones por las que se produce y que tiene más bien que ver con las trabas que se provocan en el sistema para acceder o como parte cumplidora para exigir el cumplimiento. Tampoco nos parece cierto, como excusa, insisto, para aumentar las tasas, que el número de litigios que ingresan nuestros órganos judiciales se incremente año tras año, que dicen ustedes textualmente en la memoria de presentación del presupuesto, porque lo que dice la memoria del Consejo del Poder Judicial es justamente lo contrario. Ustedes afirman ahí, para justificar el incremento de las tasas, que aumentan los litigios año tras año, y las dos memorias de los 2 últimos años, con cifras y con datos, dicen lo contrario, que han disminuido un par de puntos, en el 2009 y en el 2010 otro tanto, pero han disminuido. O sea que lo que usted afirma se contradice con lo que afirma la memoria, las 2 últimas memorias del Consejo General del Poder Judicial. De la misma manera, tampoco entendemos la afirmación de que los recursos actualmente inmovilizados en los tribunales lastran la economía nacional. Llegan a decir ustedes también textualmente. Hombre, a mí me parece que eso provoca una alarma totalmente injustificada y absurda. O sea, son los litigios, lo que está allí depositado lastra la economía nacional. Yo creo que apelar al supuesto carácter improductivo de tales cantidades, cosa que por otra parte usted sabe que no es cierto, para justificar el incremento de las tasas o limitar el acceso a la segunda instancia mediante el establecimiento de tasas, no solo es falso, sino también es demagógico y además es perjudicial porque perjudica la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica. En la descripción general de los objetivos del sector se insiste, por su parte, también en la necesidad de realizar una reforma estructural de la Administración de Justicia. Como le dije al principio, no podemos estar más de acuerdo en la necesidad de hacer una reforma estructural en la Administración de Justicia, pero nuestro grupo no puede compartir, porque no es de recibo, que lo que se entiende, que lo que no entendemos es cómo se pretende hacer una reforma estructural de la justicia y alcanzar tales objetivos cuando la partida que sufre el mayor descenso, el 31,12%, es precisamente la relativa a la investigación y desarrollo de la sociedad de información, que, como usted muy bien sabe, es vital, y aquí desde esta tribuna nos ha dicho que era usted un enamorado de eso. Hombre, si se reduce en un 31% las partidas, es difícil, por mucho que usted ponga mucha voluntad y diga con menos vamos a hacer más, pero bueno, hay cosas que es que en sí mismo son imposibles. Igualmente se anuncia la creación de una estructura institucional, pero no se contempla la habilitación presupuestaria para dicho hipotético organismo. O sea, si anunciamos que vamos a crear una estructura nueva con unos objetivos que podemos compartir, ¿cómo es posible que no se dote presupuestariamente? Porque es que si queremos hacer las cosas de verdad, tendremos que establecer una dotación presupuestaria. Y si no, serán o brindis al sol o interés en engañar a la gente, en decir una cosa y practicar la contraria. Por otra parte, siendo uno de los principales problemas de la justicia la carga de trabajo de los órganos judiciales, a los que usted también hacía aquí referencia, no parece adecuada la medida anunciada de no convocar oposiciones a la carrera judicial dentro del presente año. Resulta que hay mucha carga de trabajo, pero no convocamos oposiciones. Pues esto es una contradicción que me gustaría que usted me explicara, porque es que, además de que se frustra las legítimas aspiraciones e ilusiones de tantísimos opositores, se pone en peligro el propio sistema de acceso a la judicatura. Por tanto, y como resumen, nos parece un presupuesto que tiene una letra y una música que podemos compartir en la memoria de presentación, pero que luego se dota de instrumentos que hacen imposible, siquiera si ustedes quisieran cumplir esos objetivos, que esos objetivos se cumplan. O sea, le llaman reforma, insisto, a lo que es puro tancredismo. Claro está que, como usted cree que ha heredado al Gobierno, pues a lo mejor le parece que lo que tiene que hacer es simplemente guardar la herencia a quienes se lo dejaron. Y por último, una brevísima referencia
a la enmienda número 1443 de 5 millones de euros que planteamos para compatibilizar los sistemas informáticos del conjunto de las comunidades autónomas. Por cierto, algo absolutamente necesario, no desmentido por nadie, pero que si se quiere hacer necesita una dotación presupuestaria. Gracias, presidenta.